Si tienes más de 60 años, evita estos 5 alimentos en el desayuno. Cómo un desayuno equivocado puede aumentar los dolores articulares después de los 60. El impacto del desayuno en los dolores articulares. ¿Sabías que lo que consumes al empezar tu día podría estar empeorando tus dolores articulares? Para muchas personas, el desayuno es una comida rutinaria y a veces ni siquiera pensamos en el impacto que puede tener en nuestra salud. Sin embargo, elegir los alimentos incorrectos al inicio del día puede contribuir directamente al aumento de la inflamación en el cuerpo, lo que resulta en más dolor en las articulaciones y molestias en las actividades diarias. Especialmente para quienes tienen más de 60 años, las articulaciones comienzan a sufrir el desgaste natural del tiempo y esos alimentos equivocados pueden acelerar este proceso. Hoy vamos a explorar cómo algunos de los alimentos más comunes en el desayuno pueden empeorar los dolores articulares y qué puedes hacer para cambiar esto. Con simples elecciones, puedes reducir la inflamación y mejorar la movilidad a lo largo del día. Si sientes que tus articulaciones están cada vez más rígidas, que te duele al despertar o al moverte, este video te ayudará a entender cómo los alimentos pueden ser parte de la solución. Así que, si deseas mejorar tu calidad de vida, aliviar los dolores y empezar el día con más energía y flexibilidad, quédate conmigo hasta el final y descubre cómo pequeños ajustes en tu desayuno pueden hacer toda la diferencia. Si lo que estás viendo te está siendo útil, no dudes en darle me gusta, compartir este video con tus seres queridos y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos consejos sobre salud y bienestar. Sigamos aprendiendo juntos. El impacto de los alimentos inflamatorios en el cuerpo y las articulaciones. Cuando hablamos de alimentos inflamatorios, nos referimos a aquellos que, al ser consumidos, pueden desencadenar o intensificar la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo. La inflamación es una reacción natural del sistema inmunológico, pero cuando se vuelve crónica, puede afectar diversas partes del cuerpo, especialmente las articulaciones. Para quienes tienen más de 60 años, esta inflamación puede ser un factor clave en el agravamiento de los dolores articulares. Lo que muchos no saben es que la alimentación tiene un papel vital en este proceso. Alimentos ricos en azúcares refinados, grasas trans, carbohidratos simples e incluso ciertos tipos de proteínas procesadas pueden aumentar significativamente los niveles de inflamación en el cuerpo. Por ejemplo, el azúcar no solo eleva los niveles de glucosa en la sangre, sino que también activa procesos inflamatorios que afectan directamente las articulaciones. Además, las grasas saturadas presentes en alimentos como carnes procesadas y frituras aumentan la producción de sustancias inflamatorias, empeorando la rigidez y el dolor en las articulaciones. De acuerdo con un estudio de Harvard Health, una dieta rica en alimentos procesados puede acelerar el envejecimiento de las articulaciones, perjudicando la movilidad y la calidad de vida. Esto se vuelve aún más relevante para quienes ya enfrentan el desgaste natural causado por la edad. Por lo tanto, si has estado sufriendo de dolores articulares, cambiar tu alimentación puede ser una de las claves para el alivio. Los 5 principales villanos del desayuno para las articulaciones. La primera comida del día puede ser la clave para mantener tus articulaciones saludables o, desafortunadamente, puede ser la razón del aumento de tus dolores. Muchos alimentos consumidos en el desayuno tienen la capacidad de desencadenar o intensificar la inflamación en el cuerpo, afectando directamente las articulaciones. En este capítulo, exploraremos los 5 principales villanos que debes evitar al preparar tu desayuno. 1. Harina blanca. La harina refinada, que se encuentra en muchos panes, bolillos, cereales y pasteles industriales, es uno de los mayores villanos para quienes sufren de dolores articulares. Este tipo de harina tiene un alto índice glucémico, lo que significa que eleva rápidamente los niveles de glucosa en la sangre. Esto provoca la liberación de insulina, que a su vez puede aumentar la producción de sustancias inflamatorias en el cuerpo. Como resultado, tus articulaciones pueden inflamarse y doler más. La mejor alternativa son los granos integrales, como el pan integral, las tortillas de maíz nixtamalizado o la avena, que contienen fibras y nutrientes que ayudan a regular los niveles de glucosa, evitando picos inflamatorios. 2.
Azúcar y edulcorantes artificiales. El azúcar refinado es otro gran responsable de aumentar la inflamación en el cuerpo, especialmente en las articulaciones. Además, puede promover la formación de productos finales de glicación avanzada, AGEs, que son compuestos que dañan los tejidos del cuerpo y aceleran el envejecimiento de las articulaciones. Lamentablemente, los edulcorantes artificiales no son la solución, ya que también pueden afectar negativamente el metabolismo e incrementar la inflamación. En su lugar, puedes endulzar tus alimentos con alternativas naturales como miel de abeja, canela o stevia, que son más gentiles con el cuerpo y aún así añaden sabor sin inflamar. 3. Carnes procesadas. Las carnes procesadas, como el tocino, las salchichas y el jamón, son ricas en sodio, grasas saturadas y conservadores, todos los cuales pueden promover la inflamación en el cuerpo. Además, estos alimentos contienen nitratos y nitritos, que son sustancias que pueden agravar las condiciones inflamatorias. El consumo excesivo de carne procesada también está asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, hipertensión y artritis. Para quienes sufren de dolores articulares, lo ideal es optar por fuentes de proteína más saludables como huevos de gallinas de libre pastoreo o proteínas vegetales como los frijoles y las lentejas. 4. Grasas trans. Las grasas trans, presentes en margarinas, frituras y alimentos industrializados como las galletas y los panes comerciales, son altamente perjudiciales para la salud. Estas grasas no solo aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, sino que también intensifican la inflamación en las articulaciones. La margarina, en especial, contiene ácidos grasos trans que elevan los niveles de colesterol malo, LDL, y empeoran la rigidez y el dolor en las articulaciones. En lugar de consumir estos alimentos, puedes optar por grasas saludables como el aguacate, el aceite de oliva extra virgen o las semillas de chía y linaza, que ayudan a reducir la inflamación y protegen las articulaciones. 5. Bebidas azucaradas. Refrescos, jugos industrializados y otras bebidas azucaradas son un gran error en el desayuno. Estas bebidas contienen grandes cantidades de azúcar refinado y aditivos químicos que aumentan la inflamación en el cuerpo y agravan los dolores articulares. Además, estas bebidas son vacías en nutrientes, lo que significa que además de inflamar, no ofrecen ningún beneficio real para tu cuerpo. Como alternativa saludable, puedes elegir té de jengibre o té verde, ambos conocidos por sus propiedades antiinflamatorias, o agua con limón, que ayuda a alcalinizar el cuerpo y reducir la inflamación. Con estos 5 villanos claramente identificados, ahora puedes entender mejor cómo algunas elecciones alimenticias en el desayuno pueden estar perjudicando tus articulaciones. Pero no te preocupes. En el próximo video hablaremos sobre cómo sustituir estos alimentos por opciones antiinflamatorias que pueden mejorar tu salud articular. Recuerda, el desayuno es una comida esencial y con pequeños cambios puedes reducir la inflamación y tener un día mucho más cómodo. Si tienes dudas o comentarios, déjalos abajo. Me encanta leer lo que piensan. Nos vemos en el próximo video.